¿Cómo están mis queridos jóvenes? Buenas tardes. Una vez más estamos aquí reunidos para intentar comprender un poco más el maravilloso mundo de la química. Entonces, nosotros en la última ocasión estábamos hablando sobre los tipos de fuerzas que existen dentro de una sustancia. Para ello tenemos que tener en claro las sustancias que vamos a poder nosotros evidenciar. En este caso existen sustancias moleculares, sustancias atómicas más pequeñas todavía, y vamos a ver nosotros una presentación que nos va a dejar tal vez un poco más clara la definición exacta de los tipos de sustancias que existen. En este caso nosotros sabemos que las sustancias moleculares son formadas básicamente por moléculas, por eso dice moleculares, como por ejemplo la molécula de agua. Las sustancias moleculares generalmente poseen punto de fusión y ebullición menor que aquellos compuestos iónicos. Las interacciones entre moléculas son muy pequeñas, consistiendo apenas las fuerzas de Van der Waals, que ya estuvimos viendo la vez pasada, y recordando que son tres, pues, ¿no? Dipolo-dipolo, ¿cuál más? A ver si se recuerdan. Muy bien, la que tenía puentes de oxígeno y lógicamente la menor, que es la de London, ¿no? Esas eran las tres que veíamos en la clase anterior. Entonces, es necesario que nosotros nos demos cuenta de la gran variedad de sustancias que tenemos presentes en esta naturaleza y que se debe a la capacidad que tienen los átomos y al combinarse entre sí, pues, ¿no? Ya que forman diferentes tipos de sustancias moleculares. Ahora, permítanme, les muestro la siguiente diapositiva que está queriendo demorar un poco, pero vamos a darle tiempo al tiempo. ¿Qué pasó? Muy bien, mis queridos jóvenes. Al parecer tenemos problemas técnicos, pero ya estamos solucionándolos. No quería presentarse la diapositiva. Bueno, hasta que la diapositiva trate de efectuarse, nosotros vamos a tratar de comprender que la molécula, entonces, por lo tanto, es la menor combinación de átomos que manifiesta la composición de una materia inalterada. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se decía antes, que era la molécula de agua, que está conformada por un enlace, ya sabemos que es covalente porque lo vimos en las clases anteriores, en donde comparten sus átomos, comparten sus electrones, ¿quién? El hidrógeno y el oxígeno. Pues no, en este caso lo sabemos y lo tenemos en cuenta. ¿Qué pasa en cambio con una molécula de metano? Nosotros sabemos que el metano es un gas proveniente y derivado de los hidrocarburos, el primero para ser exacto, con formulación CH4. En este caso, por ser un gas, precisamente las moléculas que se encuentran de forma interna, los átomos, se encuentran dispersos, porque se encuentran en un estado gaseoso, por ser un gas precisamente. Las propiedades principales entre estas, pues serían las fuerzas intermoleculares, que ya les estaba yo comentando en la clase anterior, intermoleculares, es entre moléculas, una molécula se une a otra, mediante las fuerzas que manteníamos en la clase anterior, las fuerzas de London, dipolo, qué sé yo, puentes de oxígeno, etcétera, puentes de hidrógeno, perdón, etcétera, etcétera. El tamaño de las moléculas tiene que ver mucho, claro, porque mientras mayor cantidad de una sustancia exista, pues el punto de ebullición pues será en este caso un poco más alto. Y eso es simplemente por lógica pensar. Es ni más ni menos como cuando ustedes tienen un recipiente con agua. Mientras ustedes mayor cantidad de agua tengan, no es que el punto de ebullición tal vez va a cambiar, o el agua mientras más grande es el recipiente, ahora ya no va a ser de 100 grados centígrados. No, va a ser siempre 100 grados centígrados. La diferencia es que a mayor cantidad, la transferencia de energía para que esa agua se caliente, pues va a ser lógicamente un poco más, va a ser aumentar. Y eso creo que queda en claro y lo sabemos. Y entonces vamos a ver nosotros los estados de agregación que le estábamos hablando casualmente. Los estados de agregación de la materia dependen mucho de los estados en que nosotros encontramos la materia de forma general. Por lo general, vale la redundancia, se encuentran en tres estados. Es decir, tenemos tres formas nosotros de poder encontrar la materia en forma natural según nuestra percepción, el estado sólido, el líquido y el gaseoso, que todos los conocemos. Pero resulta ser que hay dos estados que también se encuentran bastante relacionados los unos a los otros, como por ejemplo el estado de sublimación progresiva. Es cuando se pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido.
Y en este caso también tenemos la sublimación regresiva, que es la que pasa del estado gaseoso al estado sólido sin pasar también por el estado líquido. Al ser estas fuerzas intermoleculares relativamente pequeñas a las sustancias moleculares, son en general gaseosas a temperatura ambiente y solo en aquellos casos en que las fuerzas intermoleculares son más intensas van a poder llegar a un estado líquido. En este caso, cualquiera de los puntos de fusión o ebullición son relativamente bajos y pueden aplicarse teniendo en cuenta las fuerzas intermoleculares, ¿no? Eso ya lo sabemos y lo estamos viendo en la diapositiva. Entonces, haciendo un recordatorio, tenemos lo que nosotros veíamos en el día de ayer, que eran los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, que nosotros sabemos, entre las cuales tenemos las interacciones dipolares, las fuerzas dispersas que siempre van a tener un tipo de relación entre las moléculas y habrá relaciones intermoleculares dipolares. Entonces, de forma general, podríamos decir que las sustancias moleculares tienen bajos puntos de fusión y ebullición, por lo que se encuentran en estado gaseoso. Pero a medida que las fuerzas intermoleculares son más importantes, más estables, más fuertes, se encontrará un estado líquido y se puede tal vez a lo mejor encontrar en algún tipo de estado gaseoso. Entonces, nosotros sabemos que los sólidos metálicos son buenos conductores ¿de qué? Buenos conductores de electricidad, de energía. Son unidades estructurales, básicamente compuestas de electrones y cationes, que pueden tener cargas más 1, más 2, más 3. Nosotros ya habíamos hablado sobre cómo un ion se puede hacer cation o se puede hacer anión, de acuerdo a las corrientes electromagnéticas, que eso quedó muy en claro en la clase pasada. Bueno, en este caso, tenemos, por ejemplo, al sodio más, que en este caso viene siendo nuestro querido catión de sodio. Y asimismo tenemos a nuestro catión de magnesio más 2 y a nuestro catión de cobre más 2. Pues no. Nosotros podemos darnos cuenta que los sólidos metálicos, o los metales como tal, no todos, pero los que se encuentran en estado sólido, son bastante buenos para conducir electricidad de manera elevada. Por lo general, nosotros tenemos en nuestras casas nuestros aparatos eléctricos que se encuentran siempre por un cable. Un cable es el que traspasa la energía, la corriente eléctrica desde el toma corriente hacia nuestro artefacto eléctrico. En este caso, nosotros sabemos que la mayor parte de esos cables está hecho por cobre. ¿Por qué? Porque el cobre precisamente es un sólido metálico que es un transportador de energía o un conductor de energía bastante eficaz. También uno de los muy buenos o bastante importantes conductores de electricidad es eh, la plata, AG, pero lastimosamente por ser un poco costoso casi no lo vemos nosotros inmersos en nuestro medio. Pero mucho más efectivo conductor de electricidad es el oro. Nosotros sabemos que dónde encontramos este elemento que constituye tal vez algún tipo de conducción de corriente eléctrica. Esto lo tienen, por ejemplo, jóvenes las aeronaves. Las aeronaves, su sistema de transmisión, su sistema eléctrico, está conformado por este elemento. Se sobreentiende que uno de los más caros, por eso es que esas estructuras son extremadamente caras, precisamente por cómo se conforman de forma interna. Entonces ahí nosotros encontramos a los buenos conductores de electricidad y de energía, que es el oro. Entonces, así como son buenos conductores de energía, también son buenos conductores de calor. Y pueden pasar a través de metal en metal mediante colisiones, bueno, entre electrones que se producen con mucha frecuencia. Ductilidad y maleabilidad. Ductilidad se conoce generalmente que es la forma en cómo se conduce mediante hilos, ya que tienen la facilidad de poder ser estirados estas sustancias metálicas. Mientras que maleabilidad es la forma que yo le puedo dar a esta sustancia sólida para que se acople a lo que yo necesito. De esta manera podemos darnos cuenta que la mayoría de los metales son dúctiles, capaces de ser estirados para obtenerse cables, ¿ok? Y maleables, capaces de ser trabajados con martillos en láminas delgadas, como lo hacen pues con la mayoría de los metales que nosotros conocemos, en este caso tal vez el hierro, el bronce, etcétera, etcétera. Nosotros podemos darnos cuenta en este momento de la insolubilidad en agua y en otros disolventes comunes. Por lo general, las sustancias sólidas metálicas no se disuelven en el agua, precisamente por ser distintas a las partículas que vamos a tratar de mezclar.
En este caso vamos a darnos cuenta que ningún metal se disuelve en el agua. Los electrones no pueden pasar a la disolución y los cationes no pueden disolverse por ellos mismos. Profesor, significa que entonces si yo arrojo, es mentira eso que dicen de que si yo arrojo una botella de plástico al mar se disuelve, porque eso es un metal. Eso es algo que es sólido, sí, hijo, es sólido, pero no es metálico. Es un sólido que va a ser degradado con el pasar del tiempo y que inclusive va a afectar mucho el medio ambiente porque se va a demorar bastante tiempo en poderse disolver. Entonces, acá estamos hablando de sólidos metálicos, los metales, ¿ok? Espero que quede clara esa diferenciación. Y podemos ver también aquí una diferencia entre dos sustancias sólidas. Lógicamente, de acuerdo a la densidad, pues una se va a encontrar más arriba y la otra se va a encontrar abajo. Y puesto a que no poseen una misma estructura molecular, no se van a mezclar. ¿Qué tenemos entonces al agua y al aceite por separado, como siempre lo hemos evidenciado? Las fuerzas intermoleculares, pues ya sabemos que son las que se encuentran, en este caso, uniendo moléculas, como podemos ver en este pequeño ejemplo, y tiene pues diferentes tipos de propiedades químicas que las describimos de acuerdo a su conformación o familia de pertenencia en la clase anterior. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre la misma molécula, iones, y que hacen que éstas atraigan o se repelan de acuerdo a las fuerzas que emiten, determinando pues las propiedades físicas, como por ejemplo el estado de agregación, el punto de fusión, el de ebullición, solubilidad, tensión superficial, densidad, etcétera, como lo acabamos de ver con el agua, cómo se repele el uno con el otro. Entonces, entre las fuerzas intermoleculares, las ya mencionadas, tenemos las fuerzas de dispersión de London, las fuerzas de dipolo-dipolo, las fuerzas del puente de hidrógeno. Lógicamente, una más fuerte que otra. Recuerden que la de London depende más que nada de la masa corporal, la de fuerzas de dipolo depende de hidrógeno, los puentes que por lo general hace que sea un poco más estable, mientras que la fuerza del puente de hidrógeno constituye las dos fuerzas anteriores, lo que hace que sea más fuerte que las demás. Y por último, pues tenemos a las fuerzas ion-dipolo y a las fuerzas ion-dipolo inducido. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser numerosas, su contribución es muy importante. Y eso lo podemos evidenciar en la figura que podemos ver en este momento. Y las diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que nosotros tenemos de acuerdo a su clasificación, tenemos por ejemplo las que son con ion dipolo inducido y las fuerzas hidrofóbicas. Y tenemos las fuerzas de Van der Waals que ya las vimos, que son las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas dipolo-dipolo inducido, las fuerzas dipolo instantáneo dipolo inducido y el puente de hidrógeno que es fundamental en dipolo-dipolo, ¿no? Eso es todo, jóvenes. Espero que les haya gustado y que más que nada me hayan entendido, que es lo más importante para mí. Que tengan una excelente tarde y pónganse a estudiar. Gracias, pasen bien.